los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Estoy súper contenta que estamos aquí en Estudio la Palabra con papel y lápiz, y hoy estamos súper contentos porque voy a poder hacer algo que siempre Dios ha puesto en mi corazón, que es traer testimonios, no solamente el estudio, pero traer testimonios, porque queremos darle la gloria a Dios y que la gente conozca las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Y hoy tengo a mi esposo, se llama Steven Akins, y él está ahorita de líder de alabanza en una iglesia hispana, y queremos conocer un poquito más de ti. Y para muchos que no saben, mi esposo ha sido de gran ayuda para este proyecto de estudio de papel y lápiz, pues él es el que hace edita los videos y me ayuda con lo que son las cámaras. Entonces yo le doy muchas gracias a mi esposo por poder cumplir este sueño que Dios tenía en mí, para que otra gente conociera de Dios. Claro que sí. Un versículo de la Biblia que quiero leer antes de que empecemos con la entrevista. Dice, es Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí? Qué bonito es este versículo, ¿verdad? Porque sí, nosotros los seres humanos tenemos un limitado pensamiento de lo que podemos nosotros llegar a ser, pero Dios tiene un pensamiento ilimitado para todas las cosas que Él tiene para aquellos que le aman. Entonces, bueno, mi esposo, Steven Akins, hemos estado casados por 19 años, y tengo una pregunta para ti. Dime. Cuéntanos un poco de cómo fue creciendo, cómo creciste, cómo fue tu familia. Bueno, primero quiero, antes de contestar la pregunta, quiero agradecerle también a mi esposa por haberme permitido ser parte de esto, y es una bendición, de ayudarle, y obviamente el propósito mayor es compartir la palabra de Dios, y es una gran privilegio de haber visto a mi esposa en su transformación y de ser parte de esa transformación, y obviamente eso también me ha ayudado a mí de transformarme a mí en mi vida, estando con ella y siendo un testigo de lo que ha hecho. Entonces yo les animo que compartan estos videos, que compartan no solamente este video, pero todos los videos que mi esposa ha hecho, porque realmente eso de sea libre primeramente que todo, y los que vamos a hacer que siguen, realmente no son simplemente estudios bíblicos, sino son para transformar la vida completa. Entonces yo les animo que compartan los videos. Bueno, la pregunta, pues mi niñez, gracias a Dios, fue algo bueno, ¿no? En mi opinión, mis papás, tengo dos papás, y todavía tengo dos papás, mi mamá y mi papá, que viven aquí cerca en Arizona, donde estamos nosotros. Y ellos, cuando estaba creciendo yo, ellos, primero empezamos con mi papá. Mi papá era muy paciente, era muy calmado. Él, yo les puedo decir que él reflejaba mucho de mi perspectiva, que es un hombre como debería de ser un hombre. Y obviamente es mi opinión, pero también a través de la palabra de Dios me ha enseñado cómo yo debería de comportarme. Y yo, ahora que lo reflexiono, veo que mi papá tenía mucha paciencia con mi mamá y con mis dos hermanos. También tengo dos hermanos, uno mayor, uno menor. Y mi mamá también fue una mamá cariñosa. Obviamente mis papás no fueron perfectos. Los dos tenían sus cositas, sus errores, igual que todos nosotros.
Pero gracias a Dios, ellos me enseñaron bien, como les digo, en mi opinión, me enseñaron cosas como amar a mi prójimo, y tratar a otros como yo quiero que me traten a mí. Desafortunadamente ellos no me compartieron mucho de la palabra de Dios. Ellos sí conocían de la palabra de Dios, del Señor Jesús, pero a mí no me mostraron eso, no me abrieron la Biblia, no me llevaron a la iglesia. Fuimos a la iglesia como 1 o 2 veces al año, Navidad y la Pascua de vez en cuando, pero casi nunca. Y también mis hermanos creciendo, obviamente igual no son perfectos, pero yo me acuerdo que yo y mi hermano menor éramos muy amigos, éramos muy cerca, y mi hermano mayor obviamente también estaba cerca de él, pero él tenía otros planes. Él era el mayor, entonces él quería salir y quería hacer diferentes cosas, pero gracias a Dios, en general, bueno, tenía una... Sí. Qué bueno, gracias a Dios. Uh-huh. ¿Cómo fue tu experiencia en la high school y con tus amigos como adolescente? Sí, bueno, ya llegando a la high school, obviamente eso es un momento especial, un momento impactante en la vida de uno, ¿no? Y desafortunadamente en la high school, mi hermano mayor empezó a ver las cosas, pues a experimentar diferentes cosas. Y eso fue un ejemplo para mí, aunque no fue un buen ejemplo. Él tenía unos amigos que no eran muy buenas personas, hasta estaban vendiendo drogas, estaban haciendo muchas cosas, de muchos pecados, pues, y eso estaba alrededor de mí todo el tiempo yo salía, y desafortunadamente nosotros vivimos en una parte de la ciudad donde crecí como un poquito lejano de todos los demás, entonces los que estaban ahí eran mis amigos. Entonces no tenía mucha opción, o pues que yo veía, porque no manejaba, no hacía mucho de eso en ese tiempo, y afortunadamente, por alguna razón Dios me protegió de eso, y yo nunca metí en nada de eso. Yo no vendí eso, yo no hice droga ni nada de eso, aunque estaba alrededor de mí, porque yo creo que fue un mal ejemplo. Yo vi qué problemas estaba trayendo a la vida de mi hermano y de mis amigos. Y, ¿sí? Nosotros podemos ver en medio de nuestra desobediencia qué tan misericordioso es Dios con nosotros. Amén. Y cuánto Él nos está protegiendo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo llegaste a decidir casarte tan joven? Primero, obviamente la belleza de mi esposa fue lo que primero me captó la atención. ¿Por qué no nos cuentas a qué edad te casaste? Bueno, sí, me casé a los 18 años. A veces es joven para algunos no, pero para mí y para la cultura americana eso es muy joven. Y yo todavía estaba viviendo con mis papás, yo todavía estaba en el high school, era senior, ya era mi último año cuando me casé con mi esposa. Y para que sepan, no hablaba nada de español. No hablaba nada de español antes de conocerle a mi esposa. Sabía contar 1 a 10, pero tenía que hacerlo con videos. Y bueno, no sabía mucho español, nada de español, pues, digamos. Pero dime. ¿Qué fue lo que te decidió, aparte del amor, para casarte? Pues la verdad, yo he reflexionado mucho en lo que pasó, la decisión de ir a casarme con mi esposa. Obviamente, como les digo, me enamoré de ella, pero también había mucho problema en mi casa, en la casa de mis papás. Mi hermano mayor estaba haciendo muchas cosas que no debía hacer, y empezó mi hermano menor también a hacer lo mismo, y como que yo creo que fue una escapa. Quería escapar de ese opresión o ese falta de conocimiento de algo más. Y yo en ese momento sabía
que había algo más. Esto no podía ser suficiente. Aunque no conocía mucho de la palabra de Dios o de Jesús, yo sabía que esto no era todo. Entonces yo la vi a ella y la vi que también era una mujer de Dios, una mujer que iba a la iglesia y que hablaba ella y su familia mucho de Dios. Su padrastro es pastor y su mamá siempre se mantenía en eso. Entonces como que eso también me atrajo, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuéntanos cómo fue estar casado con Diana Akins y los retos que hemos como pareja tenido que estar juntos Sí. por causa de la depresión. Sí. Obviamente todos los matrimonios no son perfectos y no puedo estar aquí diciéndoles que nuestro matrimonio es perfecto, pero ahorita está más perfecto hoy que estaba cuando nos casamos, gracias al Señor, ¿no? Nosotros pues íbamos, mi esposa extrañaba mucho su país. Yo no entendía eso yo completamente, porque obviamente yo soy de aquí, yo soy de Estados Unidos y no entendía mucho, pero yo tenía mucho compasión con ella y mucho entendimiento de que ella quería, ella estaba en un momento de descubrimiento, quería descubrir, ella salió de su país cuando apenas estaba en el segundo año de la universidad. Entonces ella tenía se salió en un tiempo importante en su vida, impactante. Entonces ella quería volver y obviamente yo no quería que ella se fuera ni nada, pero Dios me estaba diciendo que ella necesitaba eso, necesitaba experimentar algo. Y entonces yo también tenía que experimentar eso mismo, tenía que experimentar un poquito de extrañándonos, de extrañarnos, ¿no? Entonces, al principio, como cuando apenas nos casamos, éramos bien enamorados, fuimos todos lados juntos, y ya cuando pasaba el tiempo, más y más, el querer de volver a su país, el querer de conocer lo que hay ahí, y yo también obviamente estando en esa batalla con ella, fue un poco difícil porque yo quería hacerle feliz a ella y ella también, o sea, quería hacerme feliz a mí, pero también quería asegurar que yo estaba bien. Quería vivir una vida conmigo, yo con ella, pero a la misma vez queríamos experimentar, ella quería experimentar eso y yo quería también dejarla ir a experimentar eso, aunque fue difícil. Uh-huh. Y sí, y obviamente, pues, a ver, otra pregunta, ¿por qué? Bueno, pienso que Sí. De la perspectiva de mi esposo es interesante, ¿no? Conocerlo como él lo vivió, Uh-huh. que definitivamente cada uno lo vivimos de diferente forma, Sí. pero me acuerdo mucho que su apoyo en cuestión de que yo saliera del país con mis hijas y lo dejara en Estados Unidos solo fue algo que realmente más adelante Dios me mostró qué tan fuerte eres. Uh-huh. ¿Qué tan fuerte eres? ¿Por qué Yes. no nos cuentas un poco acerca de qué fue lo que Dios te puso o cómo Dios te capacitó para dejar a tu esposa y tus hijas salir? Sí, pues nosotros apenas apenas nos casamos. Yo empecé a ir a la iglesia con ella y nos estábamos empezando a conocer a Dios. Y yo creo que por eso mismo me dio la compasión y el entendimiento de que quería mi esposa experimentar lo que quería experimentar. Y yo, obviamente fue difícil dejarlas a mi esposa, a mis hijas en el aeropuerto, mirándolos ir y no sabiendo lo que iba a pasar en el futuro, a cuándo se iban a volver, cuándo yo podía ir a verlas a ellas. Pero yo sabía y yo confiaba de que eso fue un paso de transformación para ella y para mí. Y yo necesitaba, porque como le digo, en ese momento estábamos teniendo como batallas y peleas de que no tenían sentido. Entonces Dios me dijo,
déjala ir, yo voy a cuidarla a ella y a usted, y lo demás, van a ver lo que va a pasar. Y entonces, obviamente, como les digo, fue duro, pero en ese momento yo escuchaba mucho la voz de Dios en ese momento, y vi muchos señales a través de muchas cosas diferentes de mi esposa, y toda mi familia y toda la familia de mi esposa pensaban que yo era loco, dejándolas ir, pero realmente yo no soy su dueño, yo soy su apoyo, yo soy su pareja, somos uno. Entonces lo que ella sufrió, como dice la palabra de Dios, cuando ella sufrió, yo también sufro con ella. Y yo cuando sufro, ella sufrió conmigo. Y estando aparte, yo creo que ella sufrió, yo sufrí, y nos sentimos eso, ¿sí? Entonces Dios decidió abrir un camino y volver a juntarnos aquí en los Estados Unidos, y aquí estamos más fuertes que nunca. Y obviamente esto no pasó una vez, Sí. Pasó 2 veces, donde yo y mis hijas salimos del país buscando una respuesta de Dios, Sí. y no lo hiciste solo una vez, lo hiciste 2 veces. Sí, pues lo hice 2 veces. La primera vez teníamos una nomás, ¿verdad? Una hija. 2 hijas. ¿Y la tercera? Y la segunda vez teníamos 2, y ella estaba embarazada de nuestra tercera hija. Y lo mismo, cuando volvió la primera vez, todavía yo la sentí como que queriendo algo, como que extrañando algo. Y igual, yo no quería pelear con ella así, no quería sufrir más en ese sentido. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Y hablamos de muchas cosas. Hablamos de mudarnos ahí a Colombia, hablamos de mudarnos a otro país, pero ¿sabes qué? Es interesante porque nosotros estábamos buscando la felicidad en una locación o en una relación con sus amigos en Colombia, o lo que sea. Yo en el trabajo, yo estaba trabajando mucho en ese momento, eso también me ayudó de pasar el tiempo, obviamente, también, pero lo importante es que no encontramos la felicidad. Aprendimos de que la felicidad no viene, el gozo no viene de la locación, y entonces Dios otra vez, después de la segunda vez, también nos juntó otra vez. Sí. Y nosotros llegamos a Arizona, gracias a Dios, nos dio el cambio de estado. Vivíamos en Illinois, sí. Pero ya llegando aquí, Sí. Dios puso en nuestros corazones ir a una iglesia a servir. Sí. Cuéntanos esa experiencia. Ok. Lo que pasó primero es que nosotros cuando llegamos aquí teníamos el mismo corazón, deseo de servir. Nosotros íbamos a la iglesia allá en Illinois, pero nos sentábamos ahí los domingos, nos parábamos y nos íbamos y nos hicimos lo regular, digamos, ¿no? Lo básico. Nos levantamos la mano cuando cantaban, leíamos la palabra y nos fuimos ya. Pero nosotros, cuando llegamos aquí a Arizona, lo que estábamos buscando era servir en una iglesia. Dios nos puso eso en el corazón de los dos. Y la primera vez, yo creo que llegamos a una iglesia en inglés, y muy, muy chévere la iglesia, muy bonita la iglesia. Pero Dios también nos estaba diciendo que buscáramos una iglesia hispana, donde hablan español. Y tan chistoso que es Dios. Ahí al lado de la iglesia que primero estábamos atendiendo, ahí al ladito había otra iglesia, pero hispana. Entonces empezamos a ir allá, a esa segunda iglesia. Y ahí fue donde te bautizaste, porque no nos cuentas un poco de cómo fue esta experiencia. Sí, pues cuando llegamos a esa iglesia, lo primero que hicimos fuimos a hablar con los pastores y les decimos, mira, aquí estamos para servir. Y entonces ellos me pusieron en hacer las luces, porque me preguntaron en qué estoy interesado yo, y yo les dije que la tecnología me encanta, y yo entonces fui a hacer las luces y el sonido y el Pro Presenter, que son las letras y eso. Y después,
había un día que mi esposa escuchó a la pastora decir que van a tener ensayos para el grupo de alabanza. Y yo estaba tímido, yo cuando era en la high school, cuando fue mi momento de dar un speech enfrente de la clase o algo así, yo temblaba, mi voz se puso como iba a llorar y eso. Y mi esposa le dijo a la pastora, le dijo, Steve sabe cantar, él sabe cantar. Y yo dije, no diga eso. Porque yo obviamente... No eché al agua. Sí, yo creo que todos uno de los miedos más grandes que hay son hablar en público, ¿no? Entonces yo tenía ese miedo, pero a ese jueves, ese era un domingo, y el jueves siguiente, mi esposo por los pelos me llevó a la iglesia, no mentiras. Yo fui con ella a la iglesia y nos dieron un ensayo y me dijo que si podía cantar ese mismo domingo. Entonces me dieron una canción bien bonita, se llama No hay otro nombre. Eso fue mi primera canción que yo canté en una iglesia liderándolo solo. Entonces es impresionante de que un día estábamos aquí en Illinois y otro día estamos aquí en Arizona y cantando en frente de público y en español. Así es. Y en español, ¿no? Así es. Y Dios puso esta iglesia, fue una bendición para nuestras vidas, porque definitivamente crecimos, nos dieron la oportunidad, abrieron sus puertas para nosotros. Y mi esposo pudo ver cómo Dios estaba usándolo en formas que él nunca podría haberse imaginado, ¿no? Sí. Y ahí también fue donde yo tuve mi estudio de ser libre con una hermosa líder que todavía tengo contacto con ella. Pero ¿qué pasó después de ahí? Dios nos movió a otra iglesia. Sí. Y perdón que no le respondí la pregunta de bautismo, pero rapidito también ahí en esa misma iglesia, lo interesante es que la iglesia que fuimos primero en inglés, ellos nos dejaron usar su piscina del bautismo para poder hacer una noche de adoración ahí. Y entonces yo mismo me bauticé ahí y también tenía el privilegio de bautizar a mis 2 hijas mayores. Y también canté esa noche y fue, tan impactante en mi vida que yo podía cantar, bautizar a mis hijas, todo en muy poco tiempo. Yo vi que Dios me estaba transformando completamente la vida. Y bueno, y entonces un día nos invitaron a una iglesia cercana a la otra, nomás a visitar, a ver una noche de adoración ahí. Y ahí estuvimos y me gustó mucho. Y siempre es difícil salir de una iglesia y entrar a otra, pero eso no es un cambio, ¿no? Y no es un plan siempre de uno, no, nunca es el plan de uno que pasa, ¿no? Esperamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, y yo sentí que en ese momento sí era la voluntad de Dios que nosotros pasábamos a otra iglesia, porque también la misma noche alguien le invitó a mi esposa a ir también a esa misma iglesia. Entonces obviamente no es coincidencia ni nada. Nosotros fuimos y volvimos hasta que el líder de la alabanza ahí me empezó a enseñarme a tocar guitarra y empezó a ponerme a cantar ahí con ellos también. Y hablamos con los pastores anteriores y le decimos qué es lo que estaba pasando, y nos transferimos o nos fuimos a la nueva iglesia. Y empecé a cantar, empecé a hacer lo que el llamado ese que Dios me ha dado, el talento que me ha dado de cantar y usar mi voz para alabarle a Él. Y hay muchos detalles ahí, pero bueno. Bueno, pero en la transferencia de una iglesia a la otra, nunca llegamos a la segunda iglesia imponiendo nuestros dones o talentos. Siempre fue algo, también un proceso de creerle a Dios nuevamente en lo que Él quería hacer para nosotros. Exacto. ¿Por qué no nos cuentas un poco de cómo fue de llegar a ser voluntario casi 2 años a ser
permanente líder de alabanza en la iglesia que estamos? Pues sí, llegando yo con todo mi corazón, igual mi esposa, nosotros llegamos ahí sabiendo y teniendo un corazón de servir, simplemente servir y hacer la voluntad de Dios en donde sea. Cuando no estaba cantando, cuando mi esposo no estaba haciendo algo en la producción, estábamos haciendo otra cosa. Siempre estábamos ayudando, sirviendo, porque eso es lo que Dios puso en nuestro corazón. Y eso ahora lo veo como otra vez una transformación que nos transformó. Servir a otros, servir en una iglesia, servir a otros en la comunidad te transforma a ti, no solamente transforma a la persona o la organización que está sirviendo, sino te transforma a ti. Yo creo que eso es muy importante que sepamos eso. Y después pasó los años, pasaron unos 2 años y el líder de alabanza en ese momento se fue, decidió irse y entonces yo he creado una buena relación con todos los voluntarios en español, en inglés, con los pastores en español, en inglés. Y entonces fue como, para mí fue obvio, no sé si eso es la palabra perfecta, pero de que me pusieron ahí como líder de alabanza, no porque soy talentoso ni nada, sino porque yo vi el camino que Dios me puso. Me trajo de una iglesia a otra iglesia. Bueno, pues obviamente hay más, pero me trajo a esta iglesia y me puso en esa posición. El líder de alabanza de antes es muy buen hombre y me enseñó mucho y me preparó específicamente para ese momento. Me dijo, un día tú vas a ser el líder y te voy a preparar. Y entonces, como cuando él se fue, como que era, mira, Dios estaba diciendo, mira, aquí está. Y entonces, gracias a Dios, los pastores sintieron igual y lo mismo y me ofrecieron la posición de estar como líder de alabanza por medio tiempo y otro medio tiempo era en comunicaciones, haciendo diseños gráficos y videos y todo eso. Y sí. Así es. Entonces, aquí podemos ver que aunque poquito a poquito no vemos realmente dónde Dios nos quiere llevar. No es una transformación de un día al otro. Han pasado muchos años, han pasado años de obediencia, de disciplina, de permanecer, pero Dios nos va a llevar al lugar donde Él nos está diciendo cómo le podemos servir de la forma en que nunca podríamos llegar nosotros a comprender cómo puedo yo estar allí en esa posición o cómo Dios me puede estar utilizando ahí si nunca me imaginé llegar a estar allí, ¿no? Sí. Después de esta entrevista, vamos a poner un video de mi esposo cantando y lo está haciendo en los 2 idiomas. Pero nomás le queríamos traer un poco de lo que es Dios y su gloria en nuestras vidas. ¿Tienes algunas otras palabras que quieras decir para terminar? Pues sí, como les digo, si no fuera por yo estar dispuesto a hacer cosas que nunca imaginé que iba a hacer, no hubiera estado yo en el trabajo de mis sueños, de verdad. Y eso obviamente tomó no solamente estar dispuesto, pero es también sufrir, no estar dispuesto a sufrir, pero saber que uno va a sufrir, saber que vamos a transformarnos y esa transformación no es simple en los ojos del mundo, ¿no? Pero una vez que estamos listos y estamos dispuestos a escuchar a Dios y hacer la voluntad de Él, aún siendo un poquito miedoso, como les dije, cuando yo empecé a cantar o cuando mi esposa se fue a Colombia 2 veces, fue difícil y fue miedoso. Yo no sé qué es lo que iba a pasar, pero cuando estamos en la palabra, cuando estamos escuchando la voz, cuando estamos orando, cuando estamos dispuestos a hacerlo bien, no solamente lo bien, pero estamos dispuestos a hacer lo bien de Dios, es cuando ya empezamos a ver
¿qué transformación nos va a dar? A veces nos ponemos muy cómodos con lo que estamos viviendo y así terminamos viviendo toda la vida. Pero Dios tiene planes para cada uno de nosotros, y le digo, nunca jamás pensé que yo iba a estar hablando español, iba a estar cantando, iba a hacer todo lo que estoy haciendo en este momento. Nunca lo imaginé en mi vida. Pero Dios tiene planes mucho más grandes, como dijo mi esposa al principio leyendo ese versículo. Sus pensamientos no son nosotros, sus planes no son los mismos que nosotros. Él tiene planes y pensamientos mucho más altos. ¿Para qué? Para la gloria de Él. Así es. Bueno, vamos a despedirnos con una pequeña oración para que Dios sea el que siga transformando nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que toda la gloria, Señor, te la llevas tú, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que todas las transformaciones, Señor, eres porque tú eres el alfarero, Señor. Porque tú es el que está, Señor, transformando nuestras vasijas, Padre. Yo te pido, Señor, que tú, a todas estas personas, Señor, que están escuchando, Señor, este testimonio de hoy, que tú, Señor, las transformes, Señor. Que tú seas el alfarero de sus vidas, Señor. Que podamos, Señor, ser humildes, Padre, para podernos dejarnos transformar, porque tú eres Dios. Tú puedes hacer maravillas, Señor. Tú puedes volver a desmoronarnos y volver a construirnos, Señor, en vasijas, Señor, que puedan, Señor, ser parte de la obra tuya, Padre. A ti te damos, Señor, toda la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Un abrazo, Dios les bendiga. Adiós. Gracias. Profundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Pues llegaste tú y me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you see them all, but you still call me friend. 'Cause the God of the mountains is the God of the valleys. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing better than you. No, there's nothing. There's nothing that's better than you. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing better than you. Oh, there's nothing, nothing is better than you. Cambies el lamento en danza, de cenizas traes vida,
cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. De las ruinas y tumbas hacen nuevos jardines. Resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Oh, there's nothing better than you. Lord, there's nothing that's better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mí. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos.